En esta tarde le he titulado a mi mensaje, ustedes lo pueden ver en la pantalla, 3 áreas espirituales en las que todos debemos crecer. 3 áreas espirituales en las que todos debemos crecer. Mientras vivamos, como ya lo he mencionado, en este mundo, siempre debemos estar creciendo en nuestra vida cristiana. Los cristianos nunca podemos decir, yo ya crecí suficiente, no necesito más de crecer espiritualmente. La razón por la cual eso es verdad es porque nosotros, hermanos, no estamos tratando de ser como el pastor. No estamos tratando de ser como la maestra de los niños, no estamos tratando de ser como los diáconos, no estamos tratando de ser como los sugieres. La meta que tenemos por delante es una meta grande. Dice la Biblia que tenemos que llegar a ser como Cristo. Así que mientras usted no pueda decir, yo ya soy como Cristo, entonces usted tiene que seguir creciendo. ¿Cuántos están conmigo? Tienes que seguir creciendo porque mientras tú no llegues a la estatura de la medida del varón perfecto, como dice el libro de Efesios, entonces tienes que seguir creciendo. Juan el Bautista lo puso de esta manera en Juan capítulo 3, versículo número 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. En otras palabras, usted tiene que ir permitiendo que el Espíritu Santo y que Dios mismo pueda estar tomando control de su vida, control de todo lo que usted hace, de tal manera de que usted pueda ser más como Cristo, más como el Señor y menos como usted. Todas esas cosas que a Dios no le gustan se tienen que ir quitando de nosotros, tienen que irse erradicando de nosotros hasta que realmente seamos más como Cristo. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 14, lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ponga atención en el versículo número 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo número 13. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿A qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué les parece? Esa es la meta. Yo creo que todos le podemos decir a la persona que tiene a su lado, tienes mucho camino que recorrer. Pero ¿saben qué? Fundamentalmente lo podemos decir a nosotros mismos, tengo mucho camino que recorrer. Imagínese usted, de acuerdo al texto, nosotros tenemos que llegar no solamente a ser como Cristo, sino que la palabra del Señor específicamente dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo mejor. Esa es la meta que tenemos por delante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, hermanos, en esta tarde vamos a estar hablando entonces acerca de 3 áreas específicas espirituales en las que todos debemos de crecer. Primero, debemos crecer en el conocimiento de Cristo, no en la práctica de actividades legalistas y tradicionalistas. Debemos crecer en el conocimiento de Cristo, no en la práctica de actividades legalistas y tradicionalistas. Hermanos, número 1, no debemos dejarnos juzgar por lo que comemos o bebemos. Note lo que dice el versículo número 16 de Colosenses 2. Por tanto, dice el texto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fe del reposo que se le dio específicamente a los israelitas, no a la iglesia. La iglesia no es responsable de guardar día de reposo en sábado. La iglesia es responsable de congregarse los domingos, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermano, para serle sincero, personalmente, yo no tengo problema con que la gente se reúna en sábado, que se reúna el viernes, o que se reúna el domingo, o que se reúna de manera indistinta. Honestamente, eso es lo de menos. Pero debemos comprender que Dios desea que dediquemos un día exclusivo para adorarle, para bendecirle, para exaltarle. Por eso es que usted
Si genuinamente quiere guardar el día de reposo, priorice estar en la iglesia todos los domingos. No se quede en su casa. Yo sé que algunas veces tal vez usted tiene que trabajar y lo entiendo, pero exceptuando por enfermedad, por vacaciones y por trabajo, yo pienso que debemos estar en la iglesia todos los domingos, guardando el día de reposo, aprendiendo más de la palabra de Dios, creciendo en la fe, convirtiéndonos en las personas que Dios quiere que nos convirtamos. Tercero, debemos comprender que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y de todas las figuras presentadas en el Antiguo Testamento. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento hay muchas figuras. A veces se le llaman símiles. O sea, cosas que el Antiguo Testamento nos presenta de una manera con relación a Cristo. Pero cuando Cristo viene, Él viene y cumple todas esas cosas que el Antiguo Testamento había hablado anteriormente. Hebreos capítulo 10, versículo número 11 y 12 dice lo siguiente: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Cuando usted sigue a Cristo, usted está guardando el día de reposo. Cuando usted obedece a Cristo, se está guardando el día de reposo. Cuando usted honra a Cristo con todo lo que tiene, con su tiempo, con sus fuerzas, con sus deseos, usted está guardando el día de reposo, porque Cristo es el cumplimiento de la totalidad de la ley. Cuando nosotros amamos a Cristo, servimos a Cristo, honramos a Cristo, venimos a Él con alegría, entonces estamos guardando los mandamientos, entonces estamos guardando el día de reposo. Segundo, debemos crecer en nuestra relación con Cristo y no en la realización de actividades místicas. ¿Qué cosa es algo místico? Bueno, algo místico, hermanos, es algo que incluye misterio o razón oculta. Déjenme decirles que lamentablemente esto todavía es verdad. Estaba mirando algunos rótulos aquí en el área del Northeast, y hay lugares donde usted puede ir a que le lean las manos. No sé si los han visto. Leemos manos, no sé ni qué es lo que dice, ¿verdad? Pero sí creo que dice leemos manos, si esa es la expresión. Y aunque no lo crean, hay personas que todavía se la creen eso. Hay personas que van y pagan, no sé, yo no sé cuánto cobrarán, yo nunca he ido. ¿Alguien ha ido? Para orar por él, leerle la mano, leerle la cartilla, eso es lo que le vamos a leer. Pero hay personas que van, ¿verdad?, que le lean las manos, y hay personas que creen mucho en supersticiones, o hay personas, ¿verdad?, de que en este tiempo, sinceramente, hermanos, yo creo que lo místico nuevo en la iglesia está vinculado con la idea de experiencias especiales. Déjenme darle algunas ilustraciones para que lo entendamos. Hay personas que dicen que yo sentí un fuego de Dios en mí y sentí la presencia de Dios y empecé a moverme de esta manera. Y a mí se me hace muy interesante porque acaba de tener la presencia de Dios en este momento, la unción de Dios, la gloria Shekinah de Dios. Sale de la iglesia a pelear con el marido. Desgraciado, ¿por qué no viniste más temprano? ¿Y la gloria? ¿Qué pasó con la gloria? ¿Se le escapó la gloria? ¿Y la experiencia mística? ¿La experiencia sobrenatural? Es que cuando Cristo vino sobre mí me caí de rodillas. Y el llanto y el grito. Pero ¿dónde está tu vida convertida? Eres una mejor persona, le sirves a los demás, amas a tu esposo, le honras, le respetas, le sirves a tus hijos, educas a tus hijos, disciplinas a tus hijos. Esa es la gloria. Mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas, mejores trabajadores. Esa es la gloria.
Lamentablemente, hermanos, muchas veces nosotros confundimos las cosas espirituales con experiencias emocionales que no tienen ningún sentido. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia, ¿no? Mucho tiempo, en este momento, hay personas que dicen, no, es que yo no voy a una iglesia bautista porque ahí no está el poder de Dios. ¿Cuál poder de Dios? Hablemos. ¿De qué poder estás hablando? No, es que ustedes no corren para allá y para acá. No, hombre, si yo quiero correr voy a un estadio o algo. Si quiero a una pista a correr, si voy a ir a correr. Es que no hay poder, hermano. La música es muy muerta ahí. ¿Por qué es muy muerta? Es que no se cae nadie. Bueno, es que lo que pasa es que, mis amados hermanos, las experiencias emocionales realmente no son experiencias espirituales. Las experiencias místicas no son experiencias espirituales. Sinceramente, noten el versículo número 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En el tiempo que estamos hablando, muchas personas daban un gran énfasis a los ángeles. Yo no sé si alguna vez usted miró una serie que se llamaba Touched by an Angel. ¿Sí se acuerdan? Y honestamente a mí me gustaba la serie. No sé si alguno de ustedes la vieron alguna vez, pero tal vez la puede mirar. Son buenos programas, pero el problema es de que algunas veces algunas personas empiezan a adorar a los ángeles. Los ángeles se convierten en lo más importante en sus vidas. Y ya tienen ángeles, hasta le ponen nombre a sus ángeles. Mis amados hermanos, déjenme decirles de que todas experiencias emocionales, todas experiencias místicas no son necesariamente experiencias espirituales. Nuestra más grande meta debe ser estar aferrado a Cristo. Note lo que dice el versículo número 19. Y no haciéndose de la cabeza, note que está con mayúscula, esto es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si usted quiere crecer en la fe, no se preocupe por experiencias emocionales, preocúpese por conocer a Cristo. Preocúpese por hablar con Él en las mañanas a través de la oración. Preocúpese para que Cristo le hable a usted y le diga cómo debe comportarse durante el día. Preocúpese para que Él le guíe cuando tiene que tomar una decisión. Señor, no sé qué hacer, pero tú me vas a decir qué hacer. Señor, ¿qué decisión debo tomar? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? Si usted quiere realmente crecer en la fe, tenemos que estar aferrados a Cristo, agarrados de Cristo, sujetos a Cristo para obedecerle, para hacer lo que Él nos diga. Así es como usted sabe realmente que está creciendo espiritualmente, no porque yo tuve una experiencia especial, o porque me caí de la cama, o porque sentí un fuego dentro de mí. Ninguna de esas cosas, hermanos, realmente produce cambio permanente. Ninguna de esas cosas. Esas personas, como dice el texto anteriormente, fluctúan todo el tiempo en la fe. Pero cuando usted está bien fundamentado en el conocimiento de Jesucristo, en tratar de ser como Él, en tratar de honrarle, en tratar de servirle, cuando usted se esfuerza por ser más como Él, cuando usted le sirve con integridad, cuando usted le sirve con toda integridad y viene todo el tiempo delante de Él y dice, Señor, haz lo que tú quieras conmigo, haz y prospera tu voluntad en mí. Yo quiero que tu voluntad sea hecha en mí. Entonces usted es un hombre espiritual, o una mujer espiritual. La realidad, hermanos, hemos confundido la espiritualidad con experiencias emocionales. Las experiencias emocionales no son experiencias espirituales, no de una perspectiva bíblica. Ahora bien, quiero aclarar algo, ¿verdad? Para que nadie entienda o crea o oiga algo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy en contra de las experiencias espirituales. No estoy en contra. Sinceramente no lo estoy. Yo creo que Dios sigue hablándonos, yo creo que Dios sigue bendiciendo, yo creo que Dios sigue sanando, yo creo que Dios sigue manifestándose con poder en nuestras vidas. Pero yo no puedo fundamentar mi fe en experiencias. Yo tengo que fundamentar mi fe en la palabra de Dios y en mi relación con Cristo. El crecimiento espiritual verdadero es el producto de la obra de Dios en nosotros. Nota lo que dice el versículo número 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento
que da Dios. Ponga atención en esto. Usted no crece necesariamente simplemente porque usted quiere. Usted crece porque se sujeta a la voluntad de Dios, al control de Dios, a la dirección de Dios, y Él produce el crecimiento de manera automática. En realidad la palabra del Señor, hermanos, nos advierte de que nosotros solo no podemos hacer mucho. En realidad Jesús dijo: separados de mí ustedes no pueden hacer nada, para serles sincero, nada pueden hacer separados de mí. Pero si estamos juntos a Él, si estamos unidos a Él, si estamos todo el tiempo aprendiendo de Él, creciendo en Él, diciéndole: Señor, ¿qué me dices? ¿Qué quieres que haga? ¿Para dónde voy? ¿Qué es lo que tú me estás revelando? Entonces usted va a crecer. Usted se va a convertir en una persona de fe. Usted se va a convertir en una persona que confía en Dios. Tercero y último, debemos crecer en nuestra intimidad con Cristo, no en la realización de actividades ascéticas. Ay no, ascéticas es una gran palabra. La palabra ascético significa que lleva vida de asceta. Okay. Eso lo dice el diccionario, no lo digo yo. Okay. Ahora, ¿qué cosa es un asceta? No una zeta, pero un asceta. ¿Qué cosa es un asceta? Ponga atención porque esto es importante. Persona que en busca de la perfección espiritual vive en la renuncia de lo mundano y en la disciplina de las exigencias del cuerpo. Por ejemplo, hay personas que si son ascéticos van a decir: yo no me siento en una mesa yo no me siento en una silla que es acolchonada, porque si me siento en una silla acolchonada, eso me va a hacer débil. Yo necesito estar fuerte. Yo no puedo comer carne, porque si como carne, entonces eso me va a hacer estar débil espiritualmente. Yo no puedo subirme en ese autobús, porque ahí andan muchas personas que no son cristianos. Y el juntarse con los no cristianos a mí me va a hacer más débil. Entonces necesito alejarme de toda esa gente maligna, malos, perversos, pecadores, detractores, aborrecedores de Dios, porque yo necesito ser una persona más santa. Well, déjenme decirle, mis amados hermanos, que lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra condición en Cristo. Note lo que dice el versículo número 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a los preceptos? Versículo número 21. Tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Hermanos, cuando nosotros tratamos de ser ascéticos, o cuando nosotros tratamos de ser mejores que los demás simplemente por tratar de ser mejores que los demás, nosotros lo único que estamos tratando de hacer es complacer ordenanzas de hombres, no ordenanzas de Dios. Más tarde vamos a dar algunos ejemplos específicos que espero que sean de beneficio para usted. Punto número 3, es necesario comprender que el ascetismo podría ser algo bueno para nosotros, pero no puede salvar ni darnos vida espiritual. En general yo pienso que las bebidas alcohólicas no son buenas. Por ejemplo, las personas que beben de manera regular bebidas alcohólicas, eso no es bueno para ti. Y espero que usted lo entienda. Las bebidas alcohólicas no son buenas. La razón por la cual no son buenas de manera consuetudinaria y de manera regular es porque cuando Dios nos creó, Dios no nos creó con riñones ni con hígados preparados para estar procesando bebidas alcohólicas. Si Dios nos hubiera creado para que nosotros bebiéramos bebidas alcohólicas de manera regular, entonces nos hubiera creado con riñones distintos o con hígados distintos. Pero todos sabemos perfectamente que si usted consume bebidas alcohólicas de manera regular, usted se va a afectar sus riñones, se va a afectar su hígado. Ahora, ¿puede una persona que nunca ha bebido o bebidas alcohólicas tener problemas de los riñones o tener problemas del hígado? Claro que sí, todos estamos expuestos a eso. Pero ¿saben quiénes tienen más riesgo? Los bebedores.
los bebedores tienen más riesgo de tener problemas del hígado, tener problemas de los riñones. ¿Por qué? Porque el hígado y los riñones Dios no lo creó para que las personas consuman bebidas alcohólicas de manera regular o consuetudinaria. Entonces, eventualmente, tu cuerpo te va a pasar la cuenta y te va a decir, suficiente es suficiente, no más. No puedes seguir bebiendo, no puedes seguir fumando, no puedes seguir haciendo esas cosas. ¿Cuál es la conclusión y la aplicación? Hermanos, sinceramente y lamentablemente, el legalismo y el tradicionalismo sigue expresándose de manera tangible en la vida de la iglesia de hoy. Ponga atención porque aquí viene la aplicación. Muchos líderes espirituales quieren imponer sus propias reglas con relación a lo que la iglesia debe practicar o no. Permítanme presentarles algunos ejemplos prácticos. Número 1, como ya lo hemos mencionado, hay personas que quieren insistir en que nosotros los cristianos debemos congregarnos el día sábado. Para serles sincero, hermano, y grandemente honesto, si la palabra de Dios dijera que todavía hay que congregarse en sábado, yo me congregaría en sábado. Pero la palabra de Dios no lo dice. El énfasis bíblico es que nos congreguemos, número 1, y la evidencia bíblica nos enseña que la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, se reunía en domingo. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a reunir en un día que la iglesia primitiva no se reunía? ¿Por qué nos vamos a reunir en un día que Jesucristo no resucitó? ¿Por qué nos vamos a reunir en un día cuando sabemos perfectamente que el apóstol Pablo en ninguna carta dice ustedes deben reunirse en sábado? ¿Por qué nos vamos a reunir en un día que la Biblia no establece que nos reunamos? La Biblia establece que nos reunamos en domingo. Entonces sería ir en contra de las escrituras que nosotros nos reunamos en sábado. Pero las personas siguen insistiendo, ¿verdad? Mateo capítulo 5, versículo número 7 dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y algunas personas interesantemente utilizan este pasaje y dicen, sí, hasta el Señor Jesucristo dijo que Él no ha venido a abrogar la ley. Claro que no ha venido a abrogar la ley. No ha venido a cambiar la ley, ha venido a cumplirla. Y lo que está diciendo es, ustedes en el Antiguo Testamento, los israelitas en el Antiguo Testamento, simplemente trataban de cumplir mandamientos para poder agradar a Dios. Ahora usted cree en Jesucristo y por medio de creer en Cristo y por medio del sacrificio de Cristo, usted agrada a Dios, usted cumple la ley y los profetas, dice la Biblia. Cuando usted tiene una relación con Cristo, entonces usted inmediatamente se hace una persona que está cumpliendo la ley. Como lo vamos a ver en un minuto. Note lo que dice la palabra del Señor. ¿Debemos guardar el día de reposo o no? La respuesta es que no. ¿Debemos congregarnos en sábado? La respuesta es que no. Note lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 25. Pero antes que viniese la fe, esto es Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ponga atención en esta palabra. Yo sé que la mayoría de ustedes, y yo tampoco la sabía, pero la mayoría de nosotros no sabemos qué cosa es un ayo. O sí saben todo lo que es un ayo. Ok, un ayo es un maestro. En realidad es más que maestro, es como una institutriz. Es una persona que te está guiando cuando tú todavía no sabes mucho. Entonces tú tienes a alguien que te está entrenando, alguien que te está capacitando, alguien que te está diciendo qué hacer, alguien que te está ayudando a ser mejor. Entonces dice la Biblia que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento aún, la ley es nuestro ayo, es nuestra institutriz. Pero ponga atención, porque esto es muy importante de entenderlo. Dice en el versículo número 3, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Sí están conmigo? O sea, la ley Dios la utiliza para que nos tome y nos diga, hey, mire, ustedes no pueden cumplir estos mandamientos. Ustedes no pueden vivir como Dios quiere. Ustedes no pueden agradarle a Dios por sus propios medios. Ustedes no pueden cumplir las leyes de Dios. Ustedes no están capacitados, ni habilitados, ni empoderados para vivir una vida de poder.
Entonces yo los tomo y los llevo a Cristo, porque cuando ustedes van a Cristo, entonces si pueden cumplir los mandamientos, entonces si pueden vivir mejor, entonces si pueden ser personas distintas. Por eso la ley es nuestro ayo a Cristo, que nos conduce a la presencia de Cristo. Y cuando eso sucede, note lo que pasa, dice la palabra del Señor, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? ¿Por las obras? No, por la fe. Pero venida la fe, ¿qué dice el texto? Ya no estamos bajo ayo. ¿Qué cosa es el ayo? Es la maestra. Y en este caso, ¿quién es? La ley. No sé si están siguiendo la lógica de esto. Entonces la ley te toma de aquí y te dice, estos son los mandamientos, pero lo que pasa es que tú no los puedes cumplir. Tú no estás empoderado para poder cumplirlos. Tú no puedes vivir una vida agradable delante de Dios. Tú no puedes satisfacer los requisitos de Dios para ser salvo. Tú realmente estás perdido. Si te mueres hoy vas al infierno. No tienes la oportunidad de salvación. Por eso es que te traigo a Cristo. Porque cuando tú vienes a Cristo, entonces Cristo sí es el que te justifica. Cristo es el que te presenta como una persona santa delante de Dios, aunque tú seas un pecador. Cristo es el que te da la oportunidad de ser declarado salvo, de ser declarado puro, de ser declarado limpio delante de los ojos de Dios, porque no depende de las cosas que tú haces o no haces, sino que depende de lo que Él hizo. Entonces, una vez que estás en Cristo, ya no necesitas una institutriz. Ya no necesitas la ley. Ahora estás en la gracia. Ahora estás en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora eres una persona distinta. Otra cosa, hermanos, que se ha introducido en la iglesia, ¿verdad? Como un poco de legalismo, es quienes pueden servir en la iglesia. Voy a darme algunos ejemplos prácticos para que lo entendamos. ¿Puede algunas personas servir en la iglesia sin ser cristianos? Por ejemplo, si a la iglesia llega una persona que todavía no es cristiano, todavía no se ha bautizado, todavía no entiende casi nada de la Biblia, pero si me viene a ver a mí y me dice, pastor, fíjese, pastor, que a mí me gusta servir. Excelente, hermano, o amigo, no sé. ¿Qué te gusta hacer? No, servir, lo que sea. Bueno, sácate la basura. Mucho gusto. Y la persona va, saca la basura. Y ahora, ¿todavía quiere servir? Sí, ok, barre. Okay. Y la persona barre. Si la iglesia es legalista y tradicionalista, va a decir, pero ¿por qué esa persona que está por primera vez aquí ya está haciendo esas cosas? Porque le gusta servir. Pero no es cristiano todavía. ¿Y? Tú eres cristiano y no haces nada. Él por lo menos tiene deseo de sacar la basura. ¿Tú cuántos años tienes de estar sirviendo? ¿Cuántos años tienes de estar en la iglesia? ¿En qué estás sirviendo? No, pues yo no sirvo en nada. Bueno, ahí está. Entonces, si tú me dices que esa persona que acaba de llegar no puede servir porque todavía no es creyente, entonces tú estás siendo legalista y tradicionalista. Porque cualquiera puede servir. Pongan atención a lo que sucede en el libro de Lucas capítulo 9, versículos 49 y 50. Entonces respondiendo Juan dijo, ponga atención, hermano, porque este es Juan el que está hablando con Jesús. Entonces respondió Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. ¿Están siguiendo la lectura? Dice, entonces respondió Juan, dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Nota la respuesta de Jesús. Me imagino que Juan pensaba que Jesús le iba a decir, no, muy bueno, porque si las personas no están con nosotros, no pueden hacer nada en nuestro nombre. Excelente, qué bueno que se lo prohibiste. Me imagino que eso era lo que Juan quería oír de parte del Señor Jesucristo, pero Jesucristo le da una respuesta completamente distinta. Noten, mis amados hermanos, dice la Biblia, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que mientras no te afecte lo que alguien hace, entonces está bien que nos ayuden, está bien que nos echen la mano, está bien de que cooperen, está bien de que trabajen, está bien de que den, está bien de que ofrenden,
No importa que no sean cristianos. Tenemos que entender que la obra de Dios necesita de todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a servir. Y que si ellos desean servir es porque Dios les está diciendo que lo hagan. Porque si usted entiende lo que es la providencia de Dios, no hay nada que suceda en este mundo que no sea guiado por Dios. La providencia de Dios nos compele a creer que todas las cosas que pasan en mi vida y alrededor de mi vida están siendo dirigidas y movidas y controladas por el Espíritu Santo. Él es el que está permitiendo que todas las cosas pasen. Por eso hoy en día, mis amados hermanos, yo le animo a usted que haga lo mismo. Aprenda a creer en la providencia de Dios. Cuando usted cree en la providencia de Dios, usted vive muchísimo más libre. Porque todo lo que te sucede, tú entiendes, Señor, tú estás permitiendo que esto suceda. A mí no me gusta, pero tú lo estás permitiendo que suceda. Y yo necesito aprender algo de esto. Enséñame, dime qué quieres que aprenda. ¿Qué puedo sacar de esto para mi provecho? Y hermano, déjeme decirle que sí se aprende y sí se puede seguir creciendo en el conocimiento y en la relación que tenemos con Cristo. Otro aspecto legalista, hermano, en la iglesia es cuando una persona debe bautizarse. ¿Cuándo es que una persona debe bautizarse? Algunas personas dicen, no, la persona debe bautizarse después que ha pasado 6 meses de desarrollo espiritual. ¿Pero por qué? Porque así es. 6 meses y después que se bautice. ¿Pero por qué? Porque así lo hacemos en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque así lo hemos hecho por los últimos 25 años. ¿Pero por qué? Porque así me enseñaron a mí, ¿ok? Por eso lo hacemos así. Y porque yo soy el pastor, yo soy el líder. Y aquí se va a hacer lo que yo quiero. Bueno, la realidad esa es la actitud. Pero ¿saben qué? El aspecto bíblico es de que la persona debe de bautizarse inmediatamente de que cree, interesantemente. Noten todo el patrón bíblico, las personas creen y se bautizan, las personas creen y se bautizan, las personas creen y se bautizan. Ese es el patrón bíblico. Cualquier otro patrón está basado en la tradición y es algo meramente legalista. Déjeme darle otro aspecto legalista que muchas veces se utiliza en la iglesia. ¿Se debe casar una viuda o no? Recientemente aprendí que la viuda de un buen amigo, en realidad, y algunos de ustedes lo conocen, se va a casar nuevamente. Hermano, déjenme decirle que, perdonen la palabra, ¿verdad? Discúlpenme si usted, no quiero ofender a nadie, no es mi intención. Yo no soy ofensivo. Bueno, trato de no serlo. Okay. Pero no se ofenda a nadie. Pero honestamente, ¿qué falta de conocimiento nosotros tenemos? Como por ejemplo, y pongo un ejemplo de la vida real. Cuando mi mamá murió, mi papá todavía estaba relativamente joven. ¿Qué edad tendría, Chago? Ok, mi papá era un hombre de 49 años de edad. Tengo 56, ya cumplí 57, ay, ya me puedo poniendo viejo. Y déjeme decirle algo, honestamente, si mi esposa muere, yo me vuelvo a casar. Honestamente. Mi papá tenía 49 años cuando mi mamá falleció. Y todos nosotros, perdona la expresión nuevamente, todos, perdona la expresión, sus hijos incapaces de entender la realidad de su situación, no queríamos que se casara. Porque va a traicionar la memoria de mi madre. ¿Qué te importa a ti la memoria de tu madre? Lo que te importa es que tu papá tenga una nueva vida. Y que pueda él rehacer su vida. Entonces, cuando tu mamá ya está muerta, no estás honrando nada con que tu papá no se case nuevamente. Entonces, cuando mi papá se juntó con una mujer, nosotros no queríamos nada, por lo menos yo no quería nada con mi papá. Y a la señora la odiaba.
porque esa señora vino a ocupar el lugar de mi mamá. No vino a ocupar el lugar de tu mamá, hello. Vino a ser la nueva esposa o la nueva mujer de tu padre, eso es todo, pero no vino a ocupar, tú le empezaste a llamar mamá o algo, porque no vino a ocupar el lugar de nadie. Vino a ser la segunda esposa de tu papá. Entonces, ¿una viuda se debe casar o no se debe casar? Sí se debe casar, dice la Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Y como las viudas se pueden casar, también los viudos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Arra la just kidding. Note lo que dice 1 Timoteo, mis amados hermanos, 1 Timoteo capítulo 5, versículo número 14, para los que quieren mirar el texto bíblico. Note lo que dice el apóstol Pablo. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Hermanos, ¿quién es realmente una persona espiritual? El hombre o la mujer que le sirven a Dios con integridad. Lamentablemente muchas personas nos juzgan por lo que comemos, nos juzgan por cuándo nos reunimos, nos juzgan por la manera como nos peinamos, menos los que tienen pelo todavía, nos juzgan si usted tiene joyas puestas o no tiene joyas puestas. Como ya lo he mencionado en algunas otras ocasiones, hay personas que piensan, ese pastor es del diablo, mira, anda 2 anillos y anda 2 relojes, es loco. Pero ¿por qué me juzgas? Ese es mi gusto. Yo no te juzgo a ti por lo que te pones. ¿Qué acerca de la vestimenta? No, el pastor tiene que andar de saco y corbata cuando predica, porque si no, es un pastor del diablo. ¿Por qué? ¿Por qué saco y corbata? Sinceramente, yo me pongo saco y corbata porque a mí me gusta. A mí me gusta el saco y la corbata, siempre me ha gustado andar vestido decentemente. ¿Pero qué acerca de las mujeres? A muchas iglesias, ustedes son mujeres del diablo porque anda vestida de pantalones. Hermanos, con relación a las mujeres son las que en la Biblia más se habla de ellas, sinceramente. Y la Biblia establece todos los reglamentos con relación a las mujeres. Lo que la Biblia deja bien claro, por lo menos, es que las mujeres deben de vestirse decentemente. Es el énfasis bíblico. Vístete decentemente. Lamentablemente, ¿verdad? Pues tal vez hay mujeres que no se visten decentemente. Nuevamente, el uso de las bebidas alcohólicas o la realización de otras actividades como los deportes, ir al cine, jugar billar y todas las cosas. La palabra del Señor nos dice claramente, mis amados hermanos, que todas las cosas no son lícitas, mas no todas convienen. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado y mucha precaución. Realmente esto es lícito, pero me conviene. O sea, no es algo que la Biblia prohíba, pero me conviene. Porque si no me conviene, entonces no lo voy a practicar. Este pasaje bíblico deja claro que nuestro conocimiento de Cristo es más importante que nuestro énfasis en guardar tradiciones y practicar actividades legalistas. El realizar o cumplir actividades legalistas satisfacen los requisitos de los hombres, pero no necesariamente los requisitos de Dios. La palabra de Dios deja completamente claro que lo más importante en esta vida es asegurarse que tenemos un corazón recto delante de Dios. Esto es, un corazón limpio, un corazón dispuesto para servir y para obedecer a Dios. Eso específicamente, hermano, establece que no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale del hombre. Porque del corazón es donde salen todas las cosas malas. Pero si usted tiene un corazón limpio, usted tiene un corazón recto, usted tiene un corazón que trata de agradarle a Dios, entonces tú estás bien. Tenemos que entender que lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre, no lo que entra. Este pasaje también deja completamente claro que no debemos confundir la verdadera espiritualidad con el misticismo o aún con actividades metafísicas o aún con actividades sensoriales o con actividades emocionalistas.
Por último, definitivamente debemos comprender que no somos salvos por obras. Como siempre lo afirmamos, es cierto que necesitamos tener buenas obras que demuestren la realidad de nuestra salvación. No obstante, esto no significa que seamos salvos por las obras que realizamos. La palabra del Señor lo deja claro. Efesios capítulo 2, versículo número 8 hasta el 11, y con esto terminamos. Dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, qué lindo es saber que usted es salvo por gracia, no por obras. Qué lindo es saber de que la ley me lleva a Cristo, que la ley es mi institutriz y me dice: tú no puedes vivir una vida agradable delante de Dios. Los israelitas lo trataron de hacer por cientos de años y nunca pudieron. Entonces ahora yo te tengo que llevar al lugar donde tú realmente puedes ser distinto, donde tú puedes vivir una vida diferente, donde puedes pensar distinto, puedes tener un corazón limpio. Puedes tener un corazón de carne porque tu corazón era de piedra, pero cuando Cristo viene, Él cambia tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Él cambia tu mente para que ya no pienses en las cosas que a ti te agradan, sino en las cosas que a Él le agradan. Aprendes a cautivar, a estar cautivado por Cristo. Aprendes a servirle, aprendes a honrarle, aprendes a glorificarle. Y entonces cumple la ley de la manera que Dios quiere que se cumpla. Con un corazón dispuesto. Y un corazón que refleja el completo control del Espíritu Santo en tu vida. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos y discierne aún las intenciones del corazón del hombre. Te rogamos, Señor, de que cada uno de nosotros procuremos crecer en estas tres áreas espirituales para que nosotros podamos vivir vidas que te agraden. Que crezcamos, Señor, en el conocimiento tuyo, que crezcamos en nuestra relación contigo, que crezcamos en la relación que debemos tener cada día, que sea mejor.